bueno, justamente para hablarnos de este tema de la migración, nos acompaña en el estudio el maestro Agustín Morales Mena, académico de la UNAM. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy ¿Cómo bien. te va? Oye, qué interesante estudio. Es interesante por muchas cosas. Desde si somos también nosotros y discriminamos a los migrantes o no, que creo que además de todo queda claro. Yo creo que siendo un país de migrantes, y ahora hablamos de un contexto general, pero no podríamos ni siquiera, hay cerca de la mitad de las personas que podrían discriminar a un migrante por muchísimas causas. Así es, bueno, me gustaría contextualizar un poco este Por estudio. supuesto. Esta fue la primera encuesta, es la encuesta nacional de migración, elaborada en noviembre de 2014 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es parte de un estudio más amplio, coordinado por la maestra Julia Flores, que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Sí. Los resultados de estas investigaciones se encuentran en la página www.losmexicanos.unam.mx, y lo que realizamos fue una encuesta en vivienda a personas de 15 años y más, y justamente con este instrumento lo que buscábamos eran ver cómo vemos a los mexicanos que salen del país, también ver cómo vemos a los extranjeros que llegan al país y cuál es el papel de la sociedad y el gobierno ante estos flujos. Oye, a ver, ahora, primero que nada, ¿cuántos, el número de migrantes en el mundo es una cosa impresionante? Estamos hablando, Estados Unidos es el país con más migrantes internacionales, 2 de cada 10 habitan ahí, y México es el segundo país con más emigrantes, de los cuales casi la totalidad están en los Estados Unidos. La frontera México-Estados Unidos es el principal corredor migratorio del mundo. La interacción que hay entre ambas fronteras es muy dinámica y por eso es fundamental entender que, por ejemplo, ahora está el tema del muro, ¿no? Pero también hay que recordar que el muro no es un tema que surge ahora, sino que surge desde 1994 con la administración de Bill Clinton. Y ahí se construye una tercera parte del muro fronterizo que actualmente está. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Que lo que están haciendo es que desde el 94 indirectamente están provocando la muerte de muchos migrantes porque están cruzando por puntos peligrosos por el desierto. Aproximadamente 400 personas mueren al año desde que inició este siglo, cruzando por estos puntos que no tienen una frontera, pero también... Deshidratación y también isolación debe ser una de las causas, ¿no? Así es. Oye, otra de las cosas también, cuando se le pregunta en esta encuesta a la gente, el migrante en el que piensa, uno, migrante es una persona internacional, pero dos, irregular. O sea, inmediatamente, casi en automático, si es migrante, está irregular, no tiene papeles. Sí. Bueno, se hizo una pregunta abierta para ver cuáles eran las principales palabras que le vienen a la mente a los mexicanos con la palabra migrante. Y la primera fue justamente lo que mencionas, que no pensamos en un migrante interno, sino en un migrante internacional. También que pensamos en un migrante irregular, no en un migrante legal. Otro punto importante es que los mexicanos tenemos muy claro las diferencias en las estructuras de oportunidades entre México, Centroamérica y Estados Unidos, y que justamente es lo que ayuda a entender un poco la migración, cuáles son sus causas, que antes hablaba mucho que eran solamente causas económicas, pero también las causas de violencia son las que están imperando actualmente. En este punto, en el 6, a mí me parece que está exactamente nuestro diferendo de pensamiento con los Estados Unidos y con la gente que piensa igual que Trump, porque le preguntan a la gente, ¿emigrar a otro país sin papeles para buscar nuevas oportunidades se justifica? 52% dice que sí. Es decir, cometer un acto ilegal, porque es un acto ilegal, no es un delito, pero es un acto ilegal, está justificado. Depende, 26.5%, es decir, 78.8% de la población cree que ir sin papeles a otro país por buscar una oportunidad está bien. Pues más que esté bien, está normalizado por nuestra historia como país. Casi una tercera parte de la población en México tiene familiares o amigos que viven en Estados Unidos. Entonces sí es algo que históricamente está muy normalizado y también porque en el país no les hemos dado las oportunidades. Llevamos 30 años de políticas neoliberales con crecimiento cero, que lo que nos prometieron fue desarrollo, pero lo que nos hemos convertido es un país maquilador. Que además de todo tienen, o sea, el gran argumento, sin duda, pero de la Unión Americana deben estar pensando, ¿y nosotros qué culpa, no? Pues sí, pero en realidad la migración, uno de los grandes problemas es que no es un problema, se trata como si fuera un problema, pero es un tema que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad. Y no lo van a detener con ningún muro físico ni con ninguna barrera legal. Eso es evidente. Ahora, otra de las cosas, devolver a un extranjero a su país por no tener papeles no se justifica. El 50% de la población lo dice. Sí, bueno, y también aquí uno de los resultados importantes en la encuesta es
esta parte dual en la que vivimos, ¿no? Como una sociedad que expulsa al 10% de su población o que el 10% de su población ha tenido que emigrar para buscar nuevas oportunidades, también somos un país que profundamente discrimina a los centroamericanos que cruzan por el país. Impresionante. Y no solamente la sociedad, sino también el gobierno, el crimen organizado. El acoso se da por todos los sectores. La pregunta 7 también es maravillosa. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas con discapacidad? 60% diría que sí. Yo creo que aquí hay una gran cifra negra, ¿no? Bueno, aquí lo que sucede con esta pregunta es, hicimos una comparación con la encuesta nacional de discriminación y lo que hemos visto es que en los últimos años la gente también ya está más acostumbrada a las encuestas. Entonces, y ya saben qué contestar, ¿no? Saben lo que es políticamente correcto contestar. No obstante, también los grupos más vulnerables o los más discriminados en México son las personas homosexuales, los enfermos de VIH y también los extranjeros. Así es, extranjeros también tiene una cifra importante. Ahora, cuando se le pregunta a la gente, ¿qué es lo que extrañaría de México si se fuera? ¿No? Te encuentras de verdad algunas respuestas muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, la primera opción, la respuesta más frecuente fue que lo que más extrañarían los mexicanos si decidieran migrar a otro país sería la familia. Pero en segundo lugar, lo que es curioso es que la comida, extrañarían más la comida que los amigos. Sí, sí, es una respuesta. Y bueno, ¿qué es lo que no extrañaría? La violencia. En segundo lugar, el desempleo, la mala economía, el crimen organizado, la corrupción en el gobierno. No, pues digo, eso no se debe de extrañar mucho. Sí. Ahora te pregunto finalmente, y creo que es interesante también, ¿de alguna forma cambiaría esta encuesta si se hace ahora, ya con la presidencia de Trump? Yo creo que de forma radical, ¿o no? Yo creo que sí cambiaría y podría cambiar en 2 puntos. En primer lugar, haciéndonos más sensibles al fenómeno migratorio, porque sí, es un tema que se está discutiendo mucho en la agenda, pero también hay otro lado que nos está haciendo más xenófobos. Pensamos que a la xenofobia de Trump hay que combatirla con xenofobia, que a los sombrerazos que está dando hay que combatirlos con sombrerazos, y en realidad hay que ser más inteligentes. Lo que está haciendo Trump, y es lo que pasó con el gobierno, es que utilizó al gobierno de Peña Nieto para dar un golpe sobre la mesa en su primera semana. En lugar de que el gobierno mexicano se esperara un poco para ver cómo venían las aguas, se lanzó y fue lo que sucedió, ¿no? Esta crisis internacional. Pues muy interesante estudio, Agustín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Te agradezco Francisco. mucho tu casa. Y vamos, por supuesto, con nuestro opinador, Quique Villanueva.